Soy yo de nuevo, lo lamento, pero vamos a continuar porque ya partimos con un retraso, probablemente provocado porque yo me he excedido en mi tiempo antes. Como dijimos antes, está en el programa, lo sabéis, vamos a presentar casos de éxito de los que probablemente aprendáis y os sirvan para utilizarlos en vuestra labor en la comunicación científica. Y en primer lugar tenemos a Pampa, Esperanza García Molina, física de formación y periodista. Ella siempre se presenta ahora como periodista, hizo el cambio de chip en su momento. Es la coordinadora de SYNC, ha estado en Muy Interesante, ha trabajado casualmente en Divulga también y me la robó el servicio de noticias de FECIT, SYNC. Y bueno, pues no voy a hacer presentaciones muy largas porque tenemos poco tiempo y lo que espero es que ellos se ajusten a los 10 minutos que les doy. Yo me voy a cronometrar a mí misma, me voy a poner una alarma para que suene a los 10 minutos. Y tampoco va a ser muy complicado porque la mitad de las cosas que os iba a contar ya las ha contado aquí antes el maestro Bayo. Tampoco es muy extraño porque son las cosas comunes que podemos contar cuando nos dedicamos a... Y espera un momento. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Yo soy la coordinadora de la agencia SYNC. Os voy a explicar qué es SYNC, pero primero voy a empezar hablando de las dificultades que nos encontramos los que nos dedicamos al periodismo científico. Y para eso he escogido una noticia que probablemente hayáis leído, es de finales del año pasado y fue bastante sonada, sobre todo se viralizó mucho en redes sociales y se habló mucho de ella, ¿no? A ver, sí. Me voy. Esto hay que darle con cariño, ¿no? Así. Bueno, pues es una noticia del Mundo Today que a mí me hizo pensar mucho y creo que a todos los que nos dedicamos al periodismo de ciencia nos removió algo por dentro, porque resulta que esta gente, que no sé si conoceréis, el Mundo Today es un periódico web satírico que siempre lleva la realidad al último extremo y la presenta de manera que te ríes. Pues ahora les ha dado por hacer noticias de ciencia, no sé si os habréis dado cuenta, y están sacando un montón de información de broma, todo es de coña, sobre ciencia. Y su titular, pues para mí era el titular que yo pondría muchísimas veces a cualquier noticia de las que tenemos que hacer a diario. Científicos descubren algo importantísimo, pero que tú no entenderías. He subrayado en color las partes que me parecen más reveladoras, ¿no? Contestan los científicos, lo cual revela una serie de cosas que nos han dejado de piedra, pero que no puedes resumir en 2 frases a no ser que encuentres la manera de licenciarte en astrofísica ahora mismo. Eso es lo que muchas veces pasa cuando está hablando un periodista con un científico. No puedo lanzar un eslogan que sintetice el contenido de nuestras investigaciones y permita que personas como mi madre entiendan exactamente por qué estamos tan contentos, o yo no sé si en periodismo la cosa va de soltar frasecitas que quepan en Twitter, pero les aseguro que no existe ninguna aplicación para iPhone que haga entendible el estudio de cuerpos celestes que se encuentran a unos 400 años luz aproximadamente, etc. Al final lo comparan con... Esta mañana la prensa extranjera recogía la noticia refiriéndose a un hallazgo científico de magnitud 10 en la historia de Victoria Beckham. Bueno, pues para mí esta noticia resumía muy bien el gap de entendimiento que hay muchas veces entre los periodistas y los científicos y lo que os pasa a los científicos cuando intentáis contarnos las cosas a los periodistas y efectivamente hay cosas que no son comprensibles a no ser que te puedas licenciar en astrofísica ahora mismo. Para eso, ¿qué es importante? Para eso es importante tener periodistas especializados en ciencia que sepan hacer esa traducción de términos muy técnicos, muy especializados y de conceptos muy complejos a la sociedad, y a eso es a lo que nos dedicamos en SYNC. A ver si yo soy capaz de manejar una máquina. SYNC, ¿qué es? Es una agencia pública de noticias que está especializada en ciencia, tecnología, salud, medio ambiente e innovación en español. Las siglas de SYNC son Servicio de Información y Noticias Científicas, pero bueno, nos llamamos Agencia SYNC. Nos dirigimos a los periodistas, pero también al público en general. Hacemos especial énfasis siempre en trabajos de científicos españoles o de trabajos que se hagan en centros de investigación españoles, aunque participen científicos internacionales, por supuesto.
Y una peculiaridad que tenemos es que nuestros contenidos tienen una licencia Creative Commons que permite difundir, utilizar, reproducir, redistribuir todos nuestros contenidos de la manera que se quiera por parte de todos los periodistas o de quien sea, siempre que se cite a Sync como fuente, porque es la condición de la licencia. Eso permite llegar a los medios de comunicación y hacer que la ciencia se transmita a los medios, que es el último objetivo de Sync. Sync nació en el seno de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología hace ahora 5 años, en febrero de 2008, y surgió como un proyecto para promover la cultura científica en la sociedad a través del periódico. O sea, la idea es, vamos a ayudar a los periodistas, sobre todo en periodismo local, donde no hay tantos especialistas, a que puedan sacar noticias de ciencia con rigor y que sean interesantes, ¿no? Que muchas veces pues ese es el juego entre el rigor y el atractivo que tenemos que jugar constantemente para contar las cosas muy difíciles y que la gente quiera leerlas. Bueno, esta es la web de Sync, tenéis ahí la URL por si queréis echarle un vistazo. Y a ver, venga. Y no me va. El lema que tenemos nosotros y que repetimos constantemente es la ciencia es noticia, y viene de este señor. Esto es bueno, no nos lo hemos inventado nosotros, es una frase que se ha dicho millones de veces, que es todavía más estricta. Steve Brand, que era, pues, y sigue viviendo, es un escritor, un intelectual así contracultural de los años 70, buscadle porque es un tío muy interesante, vive ahí en Sausalito, ahora en una barcaza con su mujer. Se atrevió a decir algo más fuerte todavía, que es que la ciencia es la única noticia. Su argumento es que en realidad la mayoría de las noticias que leemos en los medios no son realmente una novedad. No os voy a recitar la frase, podéis leer vosotros mismos esta cita, ¿no? Pero me gusta mucho el final. La naturaleza humana no cambia mucho, pero la ciencia sí lo hace, y el cambio se acumula alterando el mundo irreversiblemente. Él viene a decir que al final muchas veces las cosas que leemos en los medios son solamente él ha dicho esto, ella ha dicho esto otro, y que en realidad no están cambiando el mundo. Pues alguien ha opinado sobre algo y eso al final abre muchas veces un periódico. Sin embargo, la ciencia sí produce un cambio fundamental en el mundo en el que vivimos, y por eso, según él, es la única noticia. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea la única noticia, pero sí que es noticia. ¿Por qué? A ver. Pues simplemente porque sí, porque genera verdaderas noticias, provoca cambios, marca el ritmo de la sociedad, marca la evolución de las cosas que sabemos y las cosas que podemos hacer y cómo podemos hacer que el mundo cambie. Además, hay una razón también que es ya más voluntad propia, ¿no? Inyecta optimismo. La ciencia, ahora mismo, en un momento de crisis, precisamente ahora, es una forma de desafiar la crisis, o sea, poder demostrar que existe una manera de desarrollo, un modo de desarrollo basado en el conocimiento y no en el sector servicios ni en el ladrillo, merece la pena contar que se están haciendo proyectos de investigación que son potentes y que habría que apoyarlos. Y en periodismo local son especialmente exitosas las noticias sobre proyectos científicos de la universidad de cada ciudad, ¿no? Vosotros os daréis más cuenta precisamente que yo. Yo vivo en Madrid, bueno, pues en Madrid los periódicos son generalistas, pero los periódicos regionales es cierto que se cubre mucho la información sobre proyectos de los propios investigadores de cada región. Entonces, pues en Sync intentamos aprovechar todas esas cosas, esas necesidades, hacer de puente entre los medios y los científicos, porque es difícil entrar en la agenda de una redacción, hay un montón de cosas que contar, hay un montón de convocatorias cada día a los que los periodistas pueden ir, y la ciencia se suele quedar siempre en la cola, en las mesas de redacción, en las reuniones de contenidos, porque al final, bueno, pues el resto de las redacciones no son periodistas científicos y quizá no den el valor que le damos los periodistas científicos a las noticias de ciencia. Muchas veces se comunica la ciencia con notas de prensa que tienen ese tinte institucional que a los periodistas les suele dar ese tufillo, ¿no? De me están intentando vender algo, es más marketing que comunicación. En ese sentido, bueno, pues nosotros servimos también de puente, porque los periodistas se fían de lo que sale de Sync, saben que es una agencia rigurosa, saben que ya tenemos una trayectoria, y cuando las cosas salen en Sync pues se les da más voz que si simplemente es una nota de prensa que envías a los medios.
Y además, bueno, pues por desgracia los periodistas cada vez tienen menos tiempo para elaborar sus propias historias, entonces muchas veces tiran de nosotros para sacar una idea y de ahí desarrollar su propia historia. Lo que hacemos básicamente, y os lo voy a resumir muy rápido, es que localizamos una investigación o un tema de innovación que nos parezca noticiable. Ahí veis pues, el típico aspecto que tiene el clásico paper, que si tú se lo enseñas a cualquier persona, pues ahí no va a haber absolutamente nada noticioso, ¿no? Pues sí, es un paper científico que se lo intentas vender a alguien para que de ahí saque una noticia y no lo ve. Y hay que saber leer los papers, traducirlos y hablar con los investigadores. A ver. Bueno, nosotros la convertimos en noticia, esa es la noticia original que hemos elaborado en Sync. Con el título que habéis visto antes sacamos este titular, que probablemente sea el típico que a muchos científicos les parezca el horror, porque has titulado de esa manera un primo, no es un primo, bueno, es un primo entre comillas, es un antepasado, es alguien en su línea evolutiva y así se entiende, así entra bien por los ojos. Y entonces el objetivo es que llegue a los medios nacionales, pues como veis, El Mundo, RTV.es, ABC, el periódico, esta noticia tuvo muchísima repercusión, por eso os la pongo de ejemplo, porque me gusta precisamente contarla, ¿no? Iba acompañada por una imagen estupenda y eso cuenta mucho. Cuando nosotros elaboramos una buena imagen, esto es pues una paleoilustración de José Antonio Peñas, que es uno de los mejores paleoilustradores que hay en este país ahora mismo, eso entra por los ojos y sabes que esta noticia va a tener impacto. Por supuesto también en los medios de Aragón, en el periódico de Aragón, también salió en el Heraldo, pero también en medios internacionales, New York Times, en el Huffington Post y en National Geographic lo sacaron. Además, esta noticia tuvo luego más repercusión de la que nosotros podíamos imaginar porque se continuó haciendo una investigación sobre esto y los medios siguieron tirando de este hilo porque era una noticia muy chula, muy atractiva, con un osito monísimo. ¿Cómo no vas a querer hablar de esto, no? Incluso tuvimos quejas de los chinos que estaban enfadadísimos porque ¿cómo puede ser que me quites al panda? Ahora ya no es chino, ahora es español. Comentarios en la web de National Geographic poniendo a parir a los españoles que se querían quedar con su panda, pues nosotros nos vamos a quedar con vuestros toros, tal cual. Y incluso, sí, y luego, no sé si conocéis a esta gente, NMATV, que son unos taiwaneses que se dedican a hacer vídeos de broma sobre las cosas que están pasando, sobre noticias de actualidad. Entonces hicieron una animación súper graciosa, os he puesto ahí como 3 fotogramas, de la lucha del panda chino contra el panda español. El panda chino lo quieren matar porque ya no es chino, entonces los dirigentes comunistas se lo cargan, también se cargan todos los campos de bambú, se los comen, os animo a que lo veáis, se comen a los pandas, luego ya le quitan su nombre y entonces le ponen Juan y Juanita porque ya son españoles y bueno, pues el panda va tan tranquilo por ahí bailando sevillanas y matando toros por las calles de Sevilla. Nosotros alucinamos con esto, pero bueno, o sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El investigador, que es Juan Abella, que es del Museo Nacional de Ciencias Naturales, también estaba flipado. Me están llamando de medios chinos, me está llamando todo el mundo, y de ahí además también surgen muchas veces colaboraciones para proyectos de investigación con otras universidades. Nos ha pasado varias veces que un investigador con el que elaboramos una información, o sea, damos su noticia, de repente nos llama para decirnos, pues es que me han llamado de una universidad chilena para colaborar en un proyecto a raíz de que sacasteis mi estudio a la luz. Eso sucede. Sí, vale. Bueno, pues básicamente, ¿cómo trabajamos nosotros? Buscamos historias que no se hayan contado antes y las contamos. Eso es la clave del trabajo de una agencia de noticias, ¿no? Por supuesto, hablando con los investigadores, contrastando la información, usando todas las fuentes posibles. Y nosotros, por ejemplo, sí que siempre pasamos a revisión del investigador la noticia, porque como trabajamos como agencia, necesitamos que después todos los medios puedan estar seguros de que lo que está contando ese investigador, esas declaraciones, son exactamente lo que quería decir, porque eso luego se va a reproducir muchísimas veces y en muchísimos lugares. Y ¿me podéis dar un par de minutos más? Que es que no me funciona el cachivache. Bueno, fuentes principales, utilizamos las de todo el mundo. Eureka-Alert, que es un servicio internacional de noticias de la Sociedad Estadounidense para el Avance de la Ciencia, donde puedes encontrar pues, toda la información
de todas las cosas que se están haciendo internacionalmente de investigación. La red de unidades de cultura científica es muy importante para nosotros, colaboramos muy estrechamente con ellos nos pasan la información de las cosas que se están haciendo en cada sitio, en cada centro de investigación de España, y nosotros la reelaboramos. La agenda ADF, la agenda propia de contactos es esencial para un periodista, por supuesto, y las colecciones de bases de datos de publicaciones científicas nos sirven para investigar y escudriñar a ver qué cosas se podrían contar que no están contadas. Muchas gracias, Pampa. ¿Ya está? ¿Ya he terminado? Ya se ha acabado. Un par de preguntas creo que caben. A ver. Pero tiene que ser gente que se atreva. ¿Nada? Bueno, te haré una yo para que no te vayas de vacío. Vale. Yo te quería preguntar a ti, por ejemplo, a mí lo de la inyección de optimismo y la generación de esperanza me parece un factor clave a la hora de la ciencia, ¿no? De lo que supone la ciencia. Pero, ¿cómo luchar contra, digamos, el miedo, ¿no? Contra las noticias que nos generan miedo, lo que estamos hablando de las inundaciones, se va a inundar, va a pasar esto, va... O sea, ¿cómo puede luchar, digamos, el bien contra el mal, ¿no? ¿Cómo puede luchar el optimismo y la esperanza frente a la potencia que tiene el miedo en la comunicación, ¿no? ¿Cómo...? ¿Te refieres a dar, por ejemplo, noticias sobre algo que sean alarmistas o que puedan...? Sí, es que parece que eso sí llega y las positivas cuestan muchísimo, ¿no? Ya, pero es que eso pasa siempre. O sea, cuando pasa algo que es desastroso, va a salir porque a la gente le preocupa. La cosa es ponderar y contar con fuentes suficientes para poder dar la información de la mejor manera posible. De todas formas, tampoco los periodistas sabemos muchas veces el alcance de las cosas, pero hay que contar lo que está pasando. No sé si con eso te respondo o te he dejado exactamente igual. Sí, transmitir optimismo es lo que pretende el gobierno que hagamos, pero también tenemos que contar lo otro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo te quería preguntar, lleváis ya 6 años, 5 años. Se ha notado, porque claro, los propios científicos españoles suben, o sus instituciones pueden subir o enviaros noticias. ¿Hay un ritmo creciente de aportaciones? Sí, hay cada vez más gente, y además cada vez más gente que incluso se enfadan si luego no se lo publicamos, que esa es otra historia también. Yo sí que lo he notado. La actividad que tienen las unidades de cultura científica es bastante frenética, y eso que creo que tienen mucho trabajo para poca gente, que eso también es importante decirlo, ¿no? Las unidades de cultura científica, no sé si las conocéis, pero se dedican a saber lo que está pasando en su universidad y contárselo a los medios, y también colaboran con SINC porque ellos mismos nos ofrecen su información que luego nosotros, bueno, reelaboramos y contamos. No siempre contamos todo lo que sucede, porque hay cosas que son más interesantes que otras, más noticiables que otras, y se nota mucho el ritmo de trabajo fuerte que tienen, porque hay, yo creo, un interés cada vez mayor en contar las cosas que están haciendo los científicos de cada lugar. Y sí que se nota que los científicos están escuchando esa llamada de tenéis que implicaros también vosotros en la divulgación, tenéis que hablar con la gente. Yo en ese sentido sí que soy bastante optimista. Luego, por supuesto, también hay científicos con los que no es tan fácil dialogar como otros, y lo que decía esta mañana, lo que decías tú esta mañana, no me cambies el estilo, si quieres cámbiame conceptos de rigor, pero el estilo es cosa del periodista y nada más. Bueno, luego tendremos ocasión al final, espero, de ampliar el debate con todos los ponentes de esta mesa.